Eh, Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar ya con esta clase, la cual vamos a reforzar un poquito lo que estamos viendo, al menos la última parte, y a avanzar un poquito más en la materia que no es tanta la del día de hoy. Como ustedes saben, estamos viendo álgebra y funciones, o sea, la segunda unidad de la asignatura de matemática en primero medio. ¿Ya? En la cual hemos estado viendo qué es lo que es una expresión algebraica, ¿cierto? Que una expresión algebraica es, consta de varios términos, de varias partes, digamos. Una de ellas es el signo de la expresión, ya sea positivo o negativo. Como sabemos, cuando el signo es positivo, no se escribe, digamos. Pero cuando el signo es negativo, ahí sí para obviamente identificar de que el número es negativo. Después una parte numérica, ya que lleva un número que va bueno, en los números reales, generalmente. O sea, puede ser un número entero, puede ser cierto, un número positivo, un número negativo, por algo lleva el signo. Puede ser también una fracción, un número decimal, ¿ya? Y una parte literal que consta de una o más letras, pueden ser varias letras, y estas pueden ir acompañadas incluso de un exponente, ya pueden representar una potencia. Eso entonces es una expresión algebraica. Luego vimos lo que son la reducción de términos semejantes. Para eso entender lo que son los términos semejantes. Son aquellos que la parte literal es exactamente igual a otro término. ¿Ya? No basta con tener las mismas letras, sino que además los exponentes deben ser los mismos. ¿Ya? Entonces, cuando tienen el mismo factor literal, se llaman términos semejantes. Y para reducirlos, se toma la parte numérica con su signo, ¿cierto? Y dependiendo del signo, se pueden sumar o restar, dependiendo obviamente de la operación que corresponda. Y de esa forma reducimos los términos semejantes. Después de eso, vimos la multiplicación, ¿cierto? Los productos que hay entre expresiones algebraicas. La expresión algebraica, si un término tiene una sola expresión algebraica, se llama monomio. Cuando tiene más de uno, o sea, de dos en adelante, se llama polinomio. De los polinomios, algunos tienen un nombre específico también, además de polinomio, como por ejemplo cuando tiene dos términos, que se llama binomio. Si tiene tres términos, trinomio. Y de ahí en adelante generalmente ya se les llama polinomio, ¿ya? Pero no es problema en que el binomio y el trinomio se les llame polinomio, porque efectivamente lo son. Tienen más de una expresión algebraica, más de un término, ¿ya? Ahora, la multiplicación entre polinomios o monomio también puede ser. Ya vimos que en la reducción se suman o restan los términos que son semejantes, pero en la multiplicación lo que se multiplica también son los factores numéricos, también respetando siempre la regla de los signos. Ya recuerden que cuando multiplicamos dos números de igual signo, ya sea que ambos sean positivos o ambos negativos, el resultado siempre va a ser positivo. Y si multiplicamos dos números que son de distintos signos, entonces ese resultado va a ser siempre negativo. Entonces, cuando se multiplican dos monomios, debemos respetar siempre la regla de los signos, multiplicar luego los factores numéricos, y el factor literal también se multiplican, pero en ese caso se multiplican respetando siempre las propiedades de las potencias, ¿ya? Es decir, cuando tenemos, en primer lugar, lo que debieran hacer es escribir todas las letras que aparecen en ambas
expresiones, ¿ya? En ambos monomios. O sea, si un monomio tiene A, B y el otro tiene B, C, se escribe A, B y C. Las tres letras, no se ponen letras repetidas, sino que en el caso que existan letras que se repiten, lo que debemos aplicar es la multiplicación de potencias de igual base. Es decir, conservamos la base, en este caso conservamos la letra, y los exponentes se suman, ¿ya? Luego multiplicamos un monomio por un polinomio, ¿ya? Cuando multiplicamos monomio por polinomio, ese monomio se multiplica por cada término del polinomio, ¿ya? Por cada uno de los términos del polinomio. Y se va multiplicando, obviamente, monomio por monomio, aplicando lo mismo, es decir, la regla de los signos, se multiplican los factores numéricos y el factor literal, se anotan todas las letras y aquí con sus exponentes y aquellas letras que están repetidas se escriben una sola vez y se suman los exponentes. Entonces, en un monomio por un polinomio, ese monomio se multiplica por cada término del polinomio, ¿ya? Y luego vimos polinomio por polinomio, en que cada término del primer polinomio se multiplica por cada término del segundo polinomio, ¿ya? Y ahí se aplica la misma regla de monomio por polinomio y luego monomio por monomio. Voy a revisar que me están llegando mensajes. Ah, ya, ok. No, pensé que era de alguien que estaba tratando de ingresar a la clase y no podía. Entonces, cuando multiplicamos, como decía, polinomio por polinomio, se multiplica cada término del primer polinomio por cada término del segundo polinomio, ¿ya? Ahora, lo último que vimos fueron los productos notables y es donde nos vamos a detener el día de hoy. Todo lo demás era como un resumen de las clases que habíamos visto hasta ahora de esta segunda unidad. Además, comenzamos ya con lo que son los productos notables. Vimos lo que es el cuadrado de binomio y el cubo de binomio. ¿Qué son estos? ¿Por qué se llaman productos notables? ¿Qué es en sí un producto notable? Producto es por multiplicación, eso significa producto, ¿ya? Y notables porque cumplen ciertas características que nos pueden ayudar a simplificar el desarrollo de ciertos ejercicios en los que aparece, por ejemplo, un cuadrado de binomio, ya que fue el primer producto notable que vimos. Un cuadrado de binomio, ¿qué es? Un cuadrado de binomio es, bueno, como su palabras lo dicen, un binomio al cuadrado, ¿ya? Vamos ahí, ¿se ve la pizarra bien? ¿Se ve lo que está escrito ahí? ¿Entiende? Sí se ve. Ya, a ver. Un poco volumen mi computador. Entonces, veamos el primer caso. Cuadrado de binomio, entonces. ¿Qué es un cuadrado de binomio? Decía, como lo dice la frase, es un binomio, o sea, un polinomio que consta de solo dos términos y que está elevado al cuadrado. Es decir, como esto. A más B es un binomio. ¿Por qué? Porque tiene dos términos, ¿cierto? Es una expresión algebraica con dos términos y que están elevados al cuadrado. O sea, el paréntesis me indica que no solo la B está al cuadrado, sino que todo el paréntesis. Pero como algunos piensan que esto es igual a elevar al cuadrado cada término, o sea que basta con eso, es decir que si bien es cierto la B no está elevada solo al cuadrado, piensan que
va la a al cuadrado y la b al cuadrado. Y esa es la forma de resolver un cuadrado de binomio. Pero eso no es así. Y lo vamos a ver ahora, porque falta algo. Si bien van esos dos términos al cuadrado, hay algo ahí que falta. Entonces, resolvamos este cuadrado de binomio para ver qué es lo que resulta. Al decir a más b al cuadrado, significa que estamos multiplicando el binomio a más b por a más b. ¿Ya? Eso significa a más b por a más b. Eso es a más b al cuadrado, ¿cierto? Por definición de potencia, ¿no? Luego dijimos que aquí estamos multiplicando entonces un polinomio, en este caso es un binomio, por otro polinomio que es el mismo binomio en el fondo. Pero esas son las reglas que tenemos que aplicar. Y como decíamos, consiste en multiplicar el primer término del primer polinomio por cada término del segundo polinomio. Es decir, a por a, que nos queda a al cuadrado, luego el primer término por el segundo término, que nos da, recuerden, siempre respetando la regla de los signos. En este caso, cuando no tenemos más que sumas, aquí no hay ningún número o expresión negativa, obviamente todos van a ser sumas, porque solo vamos a multiplicar valores positivos. Entonces, a por b nos queda más ab, ¿cierto? Luego, como ya multiplicamos el primer término por los dos términos del segundo polinomio, binomio en este caso, ahora tomamos el segundo término del primer polinomio y lo multiplicamos también por cada término del segundo polinomio. Entonces sería b por a nos da ba, pero como recomendación, siempre que multipliquen las letras escríbanlas en orden alfabético para que no se confundan, ¿ya? Porque si escribimos ba, alguien va a decir esto es ab, el otro es ba, no son términos semejantes, cuando en realidad sí lo son. Porque recuerden que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Podemos escribir ba o podemos escribir ab, ¿ya? Pero siempre escríbalos todas las letras, pero en orden alfabético. Es la mejor forma después de reducir términos semejantes. Y luego b por b que nos da b al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahora buscamos, ahí ya multiplicamos, ¿cierto? Todos los términos que se tenían que multiplicar. Luego buscamos si es que hay o no términos que sean semejantes. ¿Ya? A cuadrado, no hay otro término que tenga a al cuadrado. Aquí tenemos AB y acá tenemos AB. Recuerden que el factor numérico no es que no exista en estos casos, existe. Solo que cuando el factor numérico es 1, no se escribe. ¿Ya? No se escribe 1A más 1B, sino A más B no va. Si no es 1, obviamente ahí ya se tiene que escribir. Entonces tenemos a al cuadrado más ab y más b cuadrado. Tenemos dos términos semejantes que para reducirlos tenemos que sumarlos entre ellos porque ambos son positivos. ¿Qué tenemos que sumar? El factor numérico. En ambos casos el factor numérico es 1, por lo tanto, nos queda el a cuadrado, como no hay otro a cuadrado, queda tal cual, y el b cuadrado tampoco hay otro que queda tal cual, pero sí AB más AB, porque 1 más 1 son 2.
2 veces AB. Esa es la forma entonces de resolver un cuadrado de binomio. Es decir, ¿cuál es la idea de esto? Como decía, ¿cuál es la idea de un producto notable? Identificarlo primero, saber que esto es un cuadrado de binomio, y la idea es ahorrarnos algunos pasos. En este caso nos saltaríamos un paso, porque si tenemos a más b al cuadrado, simplemente tomamos el primer término al cuadrado más 2 veces, ese 2 debe ir siempre, o sea, 2 veces el producto de los dos términos y más el cuadrado del segundo término. Esa es la forma entonces en que se resuelve un cuadrado de binomio. ¿Ya? Entonces, esto obviamente no solo ocurre con a más b, o sea, con cualquier binomio que vaya al cuadrado. Veamos un ejemplo entonces. Tenemos ese cuadrado de binomio. Entonces, ¿cómo identificamos que es un cuadrado de binomio? Primero, porque tiene dos términos solamente dentro del paréntesis, lo que implica que es un binomio. Y ese binomio está elevado al cuadrado. Así de simple. Esa es la forma de identificar que esto es un cuadrado de binomio. Y ahora, en vez de hacer todos los pasos de escribir 2x más 3 por 2x más 3, después multiplicar de a 1 por 1, en vez de hacer todo eso, simplemente el resumen que habíamos llegado acá, la conclusión a la que se llegó, el cómo resolver un cuadrado de binomio. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería el primer término, aquí tenemos dos términos, ¿cierto? Tenemos un primer término que es 2x y un segundo término que es 3. ¿Cómo resolvemos entonces? El primer término al cuadrado. ¿Ya? Luego, más. Recuerden que va siempre un 2. 2 por. Siempre va 2 por. Es el doble de. El primer término por el segundo término. El primer término es 2x y el segundo término es 3. Entonces, 2 por 2x y por 3. Y más el segundo término al cuadrado. ¿Ya? Y luego se resuelve como se hace normalmente en potencia y como se hace también en la multiplicación de expresiones algebraicas. Tenemos entonces 2x al cuadrado sería 4x cuadrado. Recuerden que cada término va al cuadrado. El 2 va al cuadrado y la x va al cuadrado. Eso es por propiedad de las potencias. Más, se multiplican todos los factores, aquí hay otro término, ¿cierto? Se multiplican todos los factores numéricos. 2 por 2, 4, y 4 por 3, 12, y las letras, todas las letras que existan, recuerden, todas las letras que existan, y si está alguna de ellas repetidas, se escribe una vez y se suman los exponentes. Y más 3 al cuadrado, 9. Y listo. Se dan cuenta que llegamos rápidamente al resultado sin tener que escribir dos veces 2x más 3 por 2x más 3 y multiplicar cada término del primer binomio por cada término del segundo binomio, etcétera, y después reducir términos semejantes. Aquí, ¿cuál es la operación que nos saltamos, que nos ahorramos? Fue la reducción de términos semejantes. ¿Ya? Con eso siempre nos vamos a ahorrar la reducción de términos semejantes. Ya va a quedar
reducidos los términos. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Ya. Entonces, ahí teníamos el caso de a más b al cuadrado. Pero tenemos un segundo caso en que puede ser una resta, a menos b al cuadrado. Desarrollemos este cuadrado de binomio para ver qué resulta. A ver si es que es lo mismo o algo parecido. ¿Dónde puede estar la diferencia con la suma? Entonces dijimos que era, como es cuadrado de binomio, a menos b por a menos b. Y recordemos, multiplicamos los términos, nos queda a por a al cuadrado, a por menos b, recuerden lo que dijimos antes, siempre respetando las reglas de los signos. A por menos b nos queda menos ab. Luego, vamos con el segundo término, por cada término del segundo binomio. Entonces, menos b por a, también respetamos la regla de los signos, como siempre, menos ab. Y menos b por menos b, ambos negativos, el resultado es positivo, más b al cuadrado. Nuevamente tenemos aquí los términos semejantes. Y nos queda entonces la expresión a al cuadrado menos ab y menos ab, si son ambos negativos, los números se suman y mantienen su signo. ¿Ya? Recuerden que eso también ya lo habíamos visto, las reglas de los signos. Menos ab y menos ab son menos 2ab. Menos 2ab. Está menos 1 y menos 1, menos 2. Y más b cuadrado. Si ustedes se fijan con el cuadrado de binomio con una suma, la única diferencia está ahí. Se fijan que antes también a cuadrado más 2a por b más b cuadrado. La diferencia entonces entre la suma y la resta está nada más que ahí en el segundo término. Que el segundo término en vez de ser más 2ab va a ser menos 2ab. El resto se mantiene igual. El primer término al cuadrado, el segundo término al cuadrado. ¿Ya? Entonces, por favor, cuando ustedes tengan que resolver un cuadrado de binomio, no cometan el error de decir que va el primer término al cuadrado y el segundo término al cuadrado y ahí se acabó. Recuerden que siempre tiene que ir, además, el doble del primero por el segundo término. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda con respecto al cuadrado de binomio? ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos a echar una miradita aquí al chat. Ya. Por si alguien tenía alguna duda, quería hacer alguna consulta. Ya, ok. Ese es entonces el cuadrado de binomio. Para poder avanzar, no vamos a ver un ejemplo con la resta, porque en el fondo es lo mismo, solo que aquí va a ir con una resta. ¿Ya? Para que alcancemos a ver los demás términos. Vamos a reescribir aquí un poquito. Ahora es el cubo de binomio, que es el otro producto notable que vimos en la clase anterior. Cubo de binomio. Ahora, ¿qué es un cubo de binomio? Al igual como sacamos el cuadrado de binomio, también podemos sacar por deducción lo que es un cubo de binomio. Es decir,
es un binomio, pero que ahora no está elevado al cuadrado, sino que está elevado al cubo, es decir, está elevado a 3. Tenemos A más B, pero al cubo. Eso es un cubo de binomio. También nos podemos encontrar con esto en algunos ejercicios por ahí. Por supuesto que uno aquí puede, al igual que en el caso del cuadrado de binomio, hacer todo el proceso de multiplicar término por término y va a llegar al mismo resultado, no es que esté malo. La idea de estos productos notables, como decíamos, es ahorrar tiempo, ahorrarse algunos pasos para llegar más rápido a un resultado. Entonces, A más B al cubo. ¿Qué es A más B al cubo? Es lo mismo que A más B por A más B por A más B. ¿Cierto? O sea, A más B por sí mismo 3 veces. Simplemente propiedad de potencias. Entonces, si tenemos A más B por A más B por A más B, bueno, eso sería lo mismo que tomar estos dos para ahorrarnos también otro paso, A más B por A más B al cuadrado, porque ya sabemos cómo se resuelve A más B al cuadrado. Entonces, eso es lo mismo que decir A más B por A más B al cuadrado, que era el cuadrado del primer término, más 2 veces el primer término por el segundo término, más el cuadrado del segundo término. ¿Ya? Esto ya lo conocíamos, por lo tanto, lo podemos anotar, ahorrarnos ahí ya algún paso. Obviamente en el cubo de binomio nos vamos a ahorrar más pasos que en el cuadrado de binomio, porque es más largo su desarrollo. Entonces, aquí lo mismo que vimos antes. El primer término por cada término del segundo polinomio, ¿cierto? El primer término del primer polinomio, que es un binomio, ¿cierto? Pero este ahora es un trinomio. Por lo tanto, lo tengo que multiplicar por los 3 términos ahora. Entonces, veamos. ¿Qué nos queda? A por A cuadrado, A elevado a 3. Recuerden, las letras se escriben solo una vez y los exponentes se suman. Luego A por 2AB, como son todos positivos, suma, sería 2, la A y la B son las letras, no se compliquen tanto con las letras, insisto, ver las letras que hay las escriben todas. Luego vean con qué exponente queda cada letra. La A está repetida, por lo tanto el exponente 1 más 1 es 2. Y la B está solo una vez, perdón, me equivoqué. La A es la que va al cuadrado. 1 más 1, 2, y la B está solo una vez, por lo tanto queda tal cual. Y luego A por B cuadrado, que sería, se escriben todas las letras y no hay ninguna letra repetida, por lo tanto conservan los exponentes. Ahí esa es la primera multiplicación, recién fue el primer término por el trinomio en este caso. Ahora tomamos el segundo término, que es la B, también por cada término del segundo polinomio o del trinomio. Entonces, B por A cuadrado, se escriben las letras. Recordemos que dijimos que las letras, lo más recomendable es escribirlas en orden alfabético. Y tenemos entonces la A está al cuadrado y la B no. Luego la B por el segundo término. Los factores numéricos es 1 y 2, 1 por 2 es 2. Y luego tenemos las letras A y B. La A está una vez, la B está 2 veces, por lo tanto, exponente 2. Y finalmente, más la B por el B cuadrado, hay una sola letra que es la B,
y los exponentes se suman, nos queda al cubo. ¿Ya? ¿Se fijan ahí? Entonces multiplicamos el primer término del binomio por cada término del trinomio y luego el segundo término del binomio por cada término del trinomio. ¿Qué debiéramos hacer ahora entonces? Buscar si hay términos semejantes para reducirlos. Veamos, tenemos a al cubo. ¿Hay otro término que tenga a al cubo y nada más que a al cubo? No hay otro. Por lo tanto, nos queda a al cubo. Luego tenemos más 2a cuadrado b. A cuadrado b. ¿Hay otro término que tenga a cuadrado b? Ahí, ¿se fijan? A cuadrado b, a cuadrado b. Estos no, porque estos son a, b al cuadrado. Recuerda que la parte literal tiene que ser idéntica. Las mismas letras, pero además los mismos exponentes en cada letra. Entonces tenemos 2a cuadrado b más a cuadrado b más 1 a cuadrado b son 3 a cuadrado b. Veamos ahora si hay algún otro término semejante. O sea, veamos si el ab cuadrado tiene un término que sea semejante. Acá tenemos 2ab cuadrado. Entonces tenemos un ab cuadrado más 2ab cuadrado nos da 3ab cuadrado. ¿Se fijan ahí? Redujimos términos semejantes en dos ocasiones en este caso. Y el único término que nos va quedando es b al cubo. Entonces, en definitiva, un cubo de binomio, o sea, más b al cubo, es igual a el primer término al cubo, más 3 veces, ahora ya no es un 2, es un 3, 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término, más 3 veces nuevamente, ahora el primer término por el segundo término al cuadrado, y más el segundo término al cubo. Aquí hay que tener ojo con los exponentes. Aquí la a va al cubo, aquí la a va al cuadrado, aquí la a va elevado a 1 y aquí la a no está. Aquí la b no está. Aquí la b está elevado a 1, la b está elevado a 2, la b está elevada a 3. ¿Ya? Y en el segundo y tercer término, además, va multiplicado por 3. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? ¿Alguna duda con eso? Fíjense que nos ahorramos varios pasos. De hecho, uno de los pasos que ahorramos fue reemplazando el cuadrado binomio por su término que corresponde, ¿cierto? Por su multiplicación. Ahora, podríamos haber puesto a más b por a más b por a más b y haber hecho primero estos dos binomios y después nos habría quedado esto. Después de este resultado, cada término por el otro, hubiese sido aún más larga la operación, el desarrollo de ese cubo de binomio. Pero ahora no, ustedes pueden tomar un cubo de binomio y multiplicarlo por, desarrollarlo a través de este sistema. El cubo del primer término más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término, más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado y más el segundo término pero al cubo. Recuerden que el primer término y el segundo término van al cubo cuando van solos. Ahora, de la misma forma, y esto, bueno, igual está en la clase que explicamos, la idea es que ustedes encuentren cómo sería ahora el cubo de binomio, pero con una resta, ¿ya? De la misma forma, sería
a menos b al cubo, ¿cierto? A menos b al cubo. Lo mismo, a menos b por a menos b al cuadrado y lo resuelven. Si pueden, resuelvan en su cuaderno después y traten de llegar entonces al desarrollo. Igual está todo el desarrollo, como insisto en la clase anterior, pueden volver a ver el video, ¿ya? Para poder avanzar ahora con el siguiente producto notable. Esto ya no lo vimos en la clase anterior, esto es nuevo. Vamos a ver en total 4 productos notables. Ya vimos 2. Hoy día vamos a ver otros 2. Suma por diferencia. ¿Ya? Este es el tercer producto notable que vamos a estudiar. Suma por diferencia. Tratemos de entender qué significa suma por diferencia. También tiene que ver con los binomios, ¿ya? Cuando multiplicamos dos binomios. Suma significa que tenemos un binomio que se suma. Diferencia es lo mismo que resta. La diferencia es la resta. O sea, ese binomio ahora se resta. Y es suma por diferencia. Es decir, estamos multiplicando un binomio que se está sumando por el mismo binomio, pero que se está restando. Aquí es importante destacar que es el mismo binomio. O sea, los términos tienen que ser los mismos para que sea una suma por diferencia. También se le llama suma por su diferencia. O sea, a un binomio que se está sumando se le multiplica el mismo binomio que se está restando. Lo vamos a desarrollar, al igual que lo hicimos con el cuadrado de binomio y el cubo de binomio, y veamos qué es lo que nos resulta. Entonces, veamos, ¿qué sería? Multiplicamos entonces el primer término del primer binomio por el primer término del segundo binomio y nos queda a al cuadrado. Luego, a por menos b nos queda regla de los signos, más por menos nos queda menos, a por menos b nos queda, recuerden, todas las letras y las que están repetidas se suman los exponentes. No hay letras repetidas en este caso porque estamos a por menos b. Y listo, se acabó el primero. Ahora vamos con el segundo término. B por A, como ambos son positivos, nos queda como suma más AB. Y finalmente nos queda más B por menos B. Más por menos nos da menos. Entonces, más B por menos B nos queda menos. Hay una sola letra que es la B y los exponentes los tengo que sumar. 1 más 1, 2. O sea, B al cuadrado. ¿Cuál es el siguiente paso? La reducción de términos semejantes, ¿cierto? Para reducir los términos semejantes ahora, los únicos términos semejantes que tenemos son menos AB y más AB. Ahora, si tenemos menos AB y más AB, se anulan, se eliminan. ¿Cierto? Lo mismo que tener menos 5 más 5 o menos 2 más 2. Es decir, en el fondo estos desaparecen, nos da 0. Uno positivo y el mismo término, el negativo, se restan porque son de distintos signos, por lo tanto 1 menos 1 nos queda 0. Solo nos queda a cuadrado menos b cuadrado.
Y eso es todo. ¿Ya? Es decir, cuando tenemos una suma por diferencia se multiplica el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Así de simple. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Tenemos x cuadrado más 2i por x cuadrado menos 2i. ¿Se fijan? Acá tenemos un binomio. Acá tenemos el mismo binomio, solo que el signo es distinto. O sea, una suma por una diferencia. Por lo tanto, para resolverlo, aplicamos esto. El primer término al cuadrado. Recuerden que el primer término ya está al cuadrado, por lo tanto tiene que ir 2 veces al cuadrado. O sea, x cuadrado al cuadrado. Y menos, como dice acá, menos el segundo término al cuadrado. El segundo término es 2i y eso va al cuadrado. ¿Ya? Entonces, el primer término, que es x cuadrado, va al cuadrado, menos el segundo término, que es 2i, también va al cuadrado. Y ahora se resuelve. ¿Cómo resolvemos? X cuadrado y al cuadrado, ¿qué ocurre cuando una potencia está elevado a una potencia? Que debemos conservar la base y los exponentes se multiplican. No confundirse. Aquí da lo mismo si se suman o se multiplican porque va a dar el mismo resultado. Porque 2 más 2 es lo mismo que 2 por 2. Pero recuerden que se multiplican. Se multiplican. O sea, 2 por 2, 4. Queda el x elevado a 4. Menos, aquí va cada término al cuadrado. El 2 al cuadrado es 4. Y el i al cuadrado es i cuadrado. Y listo, se resolvió rápidamente. ¿Ya? Entonces uno incluso puede ahorrarse este paso si uno lo hiciera mentalmente, pero es mejor siempre escribirlo para estar seguro de lo que se está haciendo. Pero eso es todo. Aquí no hay cambios de signos, porque si yo pongo a menos b por a más b, sigue siendo suma por diferencia, solo que están escritos al revés. Ya, no como en el cuadrado binomio y el cubo binomio, que cuando el binomio es suma, tiene una fórmula, y cuando resta tiene una distinta, levemente distinta, pero distinta al fin. Y en el caso del cubo binomio también. Ya cuando el cubo es una suma de un binomio, tiene una fórmula, y cuando es una resta, tiene otra fórmula. Pero en el caso de la suma por diferencia, no. Siempre va a ser el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. A al cuadrado menos b al cuadrado. No hay otra fórmula más que esa. Es la única que existe. ¿Ya? Eso, no sé si tiene alguna duda con respecto a la suma por diferencia, porque esto ya es nuevo. El cuadrado de binomio y el cubo de binomio ya lo vimos en la clase anterior. Solo era un repaso, pero ahora tenemos suma por diferencia, que es un producto notable nuevo para ustedes. Entonces, dice Diego, no se entiende bien. ¿Cuál es la parte que no entiende? A ver, veámoslo con otro ejercicio, a lo mejor te queda más claro. Recuerda que en matemática lo mejor siempre va a ser ejercitar, porque uno se acostumbra a través de los ejercicios, va viendo los casos complicados y de esa forma, solo resolviéndolo y resolviendo varios ejercicios, uno se
se acostumbra y termina aprendiéndose las fórmulas además. Veamos otro ejemplo. Veamos un ejemplo 2. Vamos a tomar un binomio. 3A menos 2B. Tenemos, perdón, la puse así igual. 3A menos 2B, como es suma por diferencia, por 3A más 2B. Esto es lo que les decía antes, que podría estar primero escrito como resta y después como suma. No importa. Igual es suma por diferencia. Suma por diferencia o suma por resta. Que es lo mismo. Lo que importa es que los términos tienen que ser iguales. ¿Ya? El 3A y 3A, el 2B y 2B. Los términos son los mismos. Solo que están separados uno por una suma y el otro por una resta. Entonces, ¿cómo resolveríamos eso? ¿Cuáles son los términos? El primer término es 3A. ¿Se fijan? 3A es el primer término. Y el segundo término es 2B. Entonces, simplemente la suma por diferencia, elevamos el primer término al cuadrado. Lo anoto entre paréntesis para que vean que todo se tiene que elevar al cuadrado, no solo la A, no solo la letra. Y menos el segundo término también al cuadrado. Esa es la forma de resolverlo. Tomo el primer término, lo elevo al cuadrado, tomo el segundo término y lo elevo al cuadrado. Entonces, el primer término al cuadrado es 3 al cuadrado, es 9, y A al cuadrado, menos 2 al cuadrado es 4 y B al cuadrado. O sea, resuelvo ahora los cuadrados, nada más que eso. Entonces, ahí recuerden que cada término va al cuadrado, tanto el factor numérico como el factor literal. Y si el factor literal está elevado a una potencia, esos dos exponentes se van a multiplicar. ¿Se entiende ahora, Diego, no? Todavía falta. Vamos a ver aquí en el chat. Ahora entiendo, ya. Vale, Diego, me alegro. No duden, por favor, en preguntar. Ahora, puede ocurrir también esto. Vamos a ver un tercer ejemplo. Podría ocurrir esto. Yo tengo 7x elevado a 3 más 4y por tenemos por 4y, vamos a poner menos 4y por 4y más 7x al cubo. Ahora, la pregunta ¿es o no es una suma por diferencia esto? Aquí el primer término es 7x al cubo y aquí es 4y. Aquí el segundo término es 4y y allá el segundo término es 7x al cubo. Entonces, la pregunta es, ¿será eso o no una suma por diferencia? Claro que es una suma por diferencia. ¿Por qué es una suma por diferencia? Porque yo la suma la puedo escribir al revés. Recuerden que la suma también es conmutativa. Entonces podría tener 7x elevado a 3
menos 4i por, y si esto lo invierto, nos queda 7x elevado a 3 más 4i. ¿Se fijan ahora que los términos igual están repetidos? Tenemos el primer término que está repetido y tenemos el segundo término que también está repetido. Y la diferencia entre ellos nada más que en uno es resta y el otro es suma. Si fuesen ambos resta, sería cuadrado de binomio. O si fuesen ambos sumas, también sería cuadrado de binomio. Porque serían los dos iguales. Estaría multiplicando dos binomios idénticos. Entonces eso es un cuadrado de binomio. Y luego desarrollamos nomás. ¿Ya? Entonces, el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Fíjense, al tiro desarrollé en forma más rápida, sin reducir términos semejantes, que si ustedes lo resuelven como binomio por binomio, siempre los términos semejantes se van a eliminar entre ellos. Va a quedar un término semejante con suma, ¿cierto? Positivo, y el otro idéntico, pero negativo. ¿Ya? Luego, entonces, 7 al cuadrado es 49 y x elevado a 3. Y eso elevado a 2 nos queda x elevado a 6. Recuerden que los exponentes se multiplican cuando es potencia de una potencia. Y menos 4 por 4 es 16 y al cuadrado. ¿Ya? Entonces, solo hay que fijarse que sea un producto notable, una suma por diferencia en este caso, solo que los términos pueden estar invertidos en algunos casos. Entonces tengo que mirarlo bien primero, nada más que eso. Bien, y el último producto notable. Que sería entonces el número 4, que es el producto de dos binomios. O sea, también vamos a multiplicar dos binomios. Todos estos productos notables son de binomios. Producto de dos binomios con un término común. Con un término común. ¿Qué significa esto? Que ahora estamos multiplicando dos binomios que no son iguales ni tampoco se diferencian solo por una suma o una resta, ¿cierto? Sino que ahora derechamente estamos multiplicando dos binomios. Solo que tenemos, por ejemplo, a más x por b más x. Es decir, tenemos un binomio, tenemos otro binomio que no es el mismo porque recuerden, este tiene a y este tiene b. La diferencia está en que hay un término que es común para ambos binomios. Nada más que eso. Ahora, si ningún término es común, no nos queda otra. Tenemos que multiplicar todos los términos, ¿cierto? O sea, ahí hay que hacer las 4 multiplicaciones. Insisto que la idea de los productos notables es ahorrarse algún paso para poder resolver más rápido algún ejercicio, nada más. Veamos entonces, ¿cómo se resolvería esto? Entonces, nuevamente, A por B nos da AB.
Luego, A por X. No hay letras repetidas, por lo tanto se escriben todas las letras. Ya multiplicamos el primer término por los dos términos del segundo binomio. Ahora nos corresponde el segundo término, que sería la X por B. Recuerden escribirlos en orden alfabético. Y X por X, que nos da X al cuadrado. Ahora, ¿en qué consiste, dónde está el paso que nos vamos a ahorrar, o uno o más pasos que nos podemos ahorrar? ¿Qué es lo que debiéramos hacer aquí después? Buscar si hay términos que sean semejantes, pero no hay términos semejantes. ¿Se fijan? Porque esto es AB, no hay otro AB, esto es AX, no hay otro AX, esto es BX, no hay otro BX, y esto es X cuadrado, que tampoco hay otro. No hay términos semejantes, pero sí hay términos que tienen letras en común, por ejemplo, AX y BX. Específicamente nos vamos a referir a estos dos, que esto siempre va a ocurrir, que van a ver, como hay un término que es común, va a estar dos veces, ¿cierto? En dos expresiones va a estar ese término en común. Podemos entonces ahora factorizar. Factorizar por X. Entonces, ¿qué nos queda? A por B, AB, nos sigue quedando ahí, ¿cierto? AB. Luego aquí podemos tomar la X y factorizar por la X. Nos queda entonces A más B por X. ¿Se fijan? La X está repetida, la saco fuera del paréntesis. Y más la X al cuadrado. ¿Ya? Este es un producto notable que normalmente los alumnos no lo ocupan mucho porque una se le olvida que existe y otra que a alguno a lo mejor le puede complicar, pero no es tan difícil. Aquí lo importante está en que lo que tengo que hacer es la X que está repetida, o sea, el segundo término que va a estar repetido, escribirlo fuera, ¿cierto? Y sumar en los términos que quedan ahí libres. Veamos un ejemplo. Un ejemplo. Eh, 3A más 2B por este, por ejemplo. Entonces, aquí nos damos cuenta que hay un término que es común, ¿cierto? Que sería el 2B. 2B. Entonces, ¿cómo resolvemos? ¿Cuál es de aquí entonces? Que los primeros términos de cada uno, se multiplican. Es decir, eso nos da 3A por 4C. 3A por 4C. Luego más, se suman los dos términos, los mismos dos términos se suman. Entonces A
más 4c, se suman esos dos términos y afuera del paréntesis queda 2b. Y finalmente el segundo término va al cuadrado. Al cuadrado. Entonces esto nos queda 3 por 4, 12 AC más, esto lo vamos a mantener así por ahora. Y más el segundo término al cuadrado. ¿Ya? Vamos a ver ahora un ejemplo, pero con números, para que a ver si les queda más claro. Vamos a ver un segundo ejemplo. Veamos un ejemplo 2. Vamos a ver un ejemplo más sencillo para que... A ver si se entiende bien. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos esto. 2 más x por 3 más x. Aquí tenemos un término, entonces, como dijimos antes, que es común, que es la x. Entonces, ¿qué es lo primero? Se multiplican los primeros términos. O sea, 2 por 3. Luego, se suman los primeros términos y se multiplica por el término común. Y finalmente, el segundo término va al cuadrado. Y al resolver entonces nos queda 2 por 3, 6, más 2 más 3 son 5, x. 2 más 3, 5, x. Y más x al cuadrado. Y ahí llegamos rápidamente entonces al resultado cuando tenemos un término que es común. Quedamos con 3 términos después. ¿Se fijan? Porque se redujo aquí uno. A la suma de los dos primeros términos. En este también quedamos con 3 términos. ¿Se fijan? Ahora, insisto, también en todo producto notable ustedes pueden resolverlo como si no fuera un producto notable, solo que a veces es conveniente hacerlo, sobre todo cuando el ejercicio es más largo, pero aquí ustedes podrían multiplicar igual, pues 2 por 3 y 2 por x, después x por 3 y x por x. Entonces después tendrían que reducir términos semejantes, y aquí lo que nos ahorramos en el fondo generalmente es la reducción de términos semejantes. Y ahí eso, a veces, cuando el ejercicio es muy largo, bastante tiempo el que nos ahorramos. No sé si tienen alguna duda, algo que no hayan entendido hasta aquí, porque estos son los productos notables que se van a estudiar. Cuadrado de binomio y cubo de binomio, que lo vimos en la clase anterior, y suma por diferencia y multiplicación de binomios con un término común, que son los que vimos el día de hoy. Entonces, no sé si tienen dudas, alguna consulta, algo que no les haya quedado claro. Igual, después va a haber alguna guía de ejercicio en la cual involucre toda esta materia. Así es que, jóvenes, no sé, alguien que tenga alguna duda.
Esta clase, como les dije antes, está siendo grabada, así es que después en el mismo LIRMI se va a subir esta clase grabada para que ustedes la puedan repasar si algo no entendieron o después se les olvidó algo que vimos. Ustedes pueden revisar nuevamente el video y, y ahí también van a aparecer algunos ejercicios para que puedan desarrollar principalmente de los últimos dos productos notables, pues ya que del cuadrado binomio y cubo de binomio ya había dejado ejercicio en la clase anterior. Así es que bien, pues jóvenes, esperando de que pronto termine todo esto para que podamos volver a las clases en el colegio. Ojalá, que sabemos que es mucho más fácil para entender y para ir aclarando dudas en el momento. La idea de estas clases, como dijimos antes, que ustedes, cualquier duda que tengan, la vayan haciendo inmediatamente. O sea, pueden hacerlo o a través del chat o simplemente encender su micrófono y hacerlo a voz alzada. Hoy día solo dos alumnos encendieron su cámara. Lo importante es trabajar con las cámaras y ustedes debieran entender que para uno también es como difícil hacer la clase viendo, no sé, pues escudos de un equipo de fútbol o una letra o un autito o cosas por el estilo en la pantalla. Al verlo a ustedes, uno a veces por la expresión de ustedes, uno sabe si están entendiendo o no. Así es que espero que a partir de la próxima clase ya todos enciendan sus cámaras. Bien, ¿qué otra cosa? No duden, por favor, en hacer consultas. Estamos trabajando principalmente a través de la plataforma LIRMI. Por lo tanto, también pueden hacer consultas ahí. Cuando uno va subiendo la clase, en los comentarios ustedes pueden hacer consultas. Yo voy respondiendo mediante ese mismo sistema. ¿Ya? Así es que eso. Nos veremos entonces en la próxima clase. Una consulta. Eh, con respecto a las clases que van pregrabadas y las clases que son online, no sé qué es lo que prefieren ustedes. Vamos a ir haciendo más clases online. Tal vez de aquí en adelante todas las clases sean online. ¿Ya? Porque igual después podemos, al grabar la clase, después podemos subirla y ustedes la pueden repasar de todas maneras. ¿Ya? Ya pues jóvenes. Nos estamos viendo entonces. Espero que nos encontremos la próxima semana. Que lo pasen bien y que ojalá sus familias también se encuentren todas bien. Chao, nos vemos la próxima semana. Gracias por quien dice que fue agradable verme de nuevo. Igualmente, que la mayoría no los vi, pero
va quedando Diego Campos, Daniel Godoy. Ya muchachos, que estén bien, nos vemos.